Gracias por venir, Rubén Ward. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, la empresa está hoy, seguramente como todos los ciudadanos, ante cierta expectativa en ver si se soluciona parte del tema que venimos arrastrando, que es una inflación casi, digamos, o muy próxima, o muy cercana a la hiper, y por supuesto el dilema de crecer y de crecer sin tantas dificultades. Por eso nos preguntábamos si esto es compatible, crecer con bajar la inflación, o si hoy el industrial está tratando de aferrarse a lo que tenía porque lo nuevo no termina de aparecer, que es la baja de la inflación, y la baja, el cambio en las reglas del juego definitivas. Bueno, el proceso inflacionario lo que hace es inyectar dinero ficticio para que las empresas puedan funcionar, pero en una economía absolutamente cerrada. Una economía que no va a crecer nunca. Es, digamos, con lo mismo, empezar a, entre todos, dar vuelta a ese dinero que queda dentro, pero eso no es crecimiento. En realidad, el crecimiento se da cuando hay inversión real, ventas al exterior y perspectivas de poder aumentar la producción. Eso no ocurre en un proceso inflacionario como el que tuvo Argentina. Así que en ese sentido, Argentina no ha tenido crecimiento, ha tenido un respirador artificial para la economía, que es todos los días endeudarse, porque en realidad es una deuda con la inversión real, es una deuda con la competitividad, que es la inflación. Entonces, en ese contexto, la Argentina se debe un plan de desarrollo industrial para crecer, para poder generar riqueza. No va a generar riqueza cuando en nuestro mismo país tenemos siempre el mismo dinero circulante real, no el que nosotros imprimimos, el dinero real que nos permite comercializar con el mundo. Entonces, y cruzar el desierto, ¿es viable para las empresas en las condiciones en las que vienen con un respirador, digamos, tan artificialmente puesto en los últimos años? Bueno, yo creo que yendo a la analogía del respirador, es traumático sacar el respirador a cualquier persona que está convaleciente, y las industrias argentinas mayoritariamente están convalecientes después de una pandemia, después de una hiperinflación prácticamente decretada por las políticas que hemos tenido, después de 40 años de no invertir en la industria para competir en el mundo, un mundo que viene buscando mejorar sus índices de competitividad, donde hoy hasta inclusive el eje de competitividad se trasladó desde Occidente a Oriente. Todo eso sucedió sin que nosotros nos demos cuenta, tratando de subsistir con este respirador artificial en una economía solo subsidiada por la inflación. Ahora, ponernos en el contexto de querer competir después de 40 años de estar afuera es un contexto traumático para cualquier empresa, sobre todo de cara a la competitividad. Primero, estamos en un periodo donde recuperarnos significa empezar a tener expectativas de que las políticas de Estado se van a conservar. Segundo, tener la posibilidad de tener materias primas para poder hacer nuestros productos que puedan dar con la tecnología y con la demanda realmente que tiene el mundo. No hablemos de las semillas, de los granos, que por ahí eso sí es un producto, un commodity, que para hacer el grano ya está la genética determinada por el maíz que nos venden de afuera, o la soja que generalmente nos venden genética de afuera, no toda, pero mucha de afuera, y todo el paquete agronómico que generalmente también es importado. Pero eso sí lo podemos conservar todavía, porque es el único motor realmente dinámico y competitivo genuino a nivel mundial que tiene la Argentina. Ahora, nuestra industria tiene muchas dificultades para insertarse en el comercio mundial, porque nos faltan mucha inversión. ¿Y nos sobran impuestos o no? Porque ahí sí, tendría que poner su parte también el gobierno, también, ¿no? Los impuestos son una de las tantos lomos de burros, digamos, que tiene el camino del crecimiento de la Argentina, quizás de los más grandes, pero también las pocas políticas que han perdurado en el tiempo hacen que no se puedan proyectar empresas a largo plazo. Y eso genera un empresariado oportunista. Todos los empresarios de alguna manera estamos buscando la oportunidad del negocio del momento, porque a largo plazo no sabemos qué va a pasar.
Entonces, hoy no se puede importar, todavía hay muchas cosas que no están ingresando al país. Y si ingresan tienen precios todavía que están totalmente fuera de los precios reales del mundo. Y eso se debe a las trabas para poder ingresar los materiales que necesitamos. Eso y a la deuda de dólares que hay todavía con el exterior. Es absolutamente grande, que hay que resolverla. Y hasta que también se restablezca en este comercio internacional, va a significar tener dólares para poder pagar y nosotros tener una economía funcionando para poder empezar a invertir y a generar riqueza. Ahora eso, como bien dijiste, la analogía es un desierto que hay que transitarlo y es largo, me parece, porque tenemos muy pocos recursos, están muy golpeadas las empresas. Si la ponemos de cara a la competitividad que tienen países que no han tenido todo este debacle de políticas económicas que tuvo la Argentina, sin ir más lejos, la competitividad con Brasil, la competitividad con Chile, la competitividad con Uruguay. De por sí ya hemos perdido un montón de puestos en el comercio de la carne, en el comercio de los productos industriales, en la industria automotriz, casi en todos los ámbitos hemos quedado rezagados en inversiones. Entonces, volver a reconstruir eso significa tener políticas de Estado, pero también tener ánimo de parte del empresariado, a poder animarse a creer en una política de largo plazo. Y pensando en las restricciones que usted está enumerando, hoy por hoy, y para pensar un poco en la salida del desierto, ¿qué se hace? ¿Con qué reglas del juego se trabaja? ¿Con las de antes, con las de ahora o con las leyes que se están esperando desde el Congreso, con la ley Bases, por ejemplo? Bueno, creo que es necesario que haya una reforma laboral, que haya un acuerdo también entre los sectores, entre los trabajadores y los empresarios, porque ambos están muy cortos de recursos y también ambos tienen condiciones difíciles para poder sentarse a negociar, una por la falta de trabajo y otra por la falta de ventas. Es decir, los dos están con pocas herramientas para poder exigir demasiado. Y para poder dar continuidad a un sistema productivo. Entonces va a haber que tener una cintura política de parte de la gremial empresaria, de parte de la gremial obrera, para poder acordar el equilibrio que permita entre los dos, que en realidad son un equipo, somos un equipo, el obrero y el empresario, poder encontrar la salida para sostener el funcionamiento de las empresas. ¿Y eso hoy está pasando? Y yo creo que estamos tomando conciencia. No está pasando absolutamente como desearíamos todos, porque o como norma general, claro, de ambos bandos, pero creo que se va tomando conciencia de que es necesario empezar a dejar de vernos como enemigos, porque tenemos que defender exactamente lo mismo, que es el trabajo. Y tenemos que darle sustentabilidad al trabajo y sustentabilidad al trabajador para que también siga siendo un consumidor y un aportante a esa riqueza que tiene que generar. Ahora, hay un retraso de inversión que tiene la Argentina gigante y esto no se va a salir muy rápido. Quizá hay sectores que sí pueden, por las políticas que se están tomando, pueden tener rápidamente dinámica, como es la energía, la minería. Creo que van a ser ¿la química? Los motores. La industria química es una industria que hace muchos años que no tiene inversión en el país. La industria química como tal, al contrario, ha desinvertido. Entonces, esto también pone en jaque la actividad y la competitividad, por ejemplo, de nuestra misma empresa. Nosotros importamos el 90% de los materiales que utilizamos. Entonces, si bien queremos armar toda la cadena de valor, pero requiere también de una química básica. A ver, es difícil de explicarlo en un programa de pero no tenemos la química básica. No tenemos química básica y cada vez dependemos más del extranjero. Y estamos hablando inclusive de países limítrofes que continúan con aquella química básica para poder proveer a sus mismos clientes internos y también para exportarnos a la Argentina. Pero Argentina se ha desindustrializado desde el punto de vista de la química y es necesario, si queremos pensar en que el sector químico sea un sector competitivo, hay que empezar a replantear cuáles son las herramientas básicas para poder arrancar a hacerlo. Y cuando hablan, usted lo nombró recién, plan de desarrollo, y algunos sectores también lo están nombrando. ¿Qué es exactamente lo que piden? Bueno, un plan de desarrollo es tener políticas acordes a que los empresarios puedan pensar en hacer ese tipo de actividad a largo plazo, sustentables a largo plazo.
Eso es bastante profundo y hasta inclusive, imagínate que en el mundo se arman clústeres para poder competir con otros bloques. A ver, la Unión Europea es un clúster para, por ejemplo... Se suponía que eso era el Mercosur. Claro, un ejemplo para poder competir la Boeing. Toda Europa se unió en una empresa que se llama Airbus para poder competirle a un monstruo como era Boeing. Ese clúster de la fabricación de aviones que se dio entre todos los proveedores qué sé yo, las alas las hacen en Francia, el fuselaje lo hacen en España o una parte, el timón lo hacen en Alemania, los motores lo hacen en Inglaterra. Todo esto conforma un clúster para darle competitividad a un sector. Cuando hablamos de economía, planes económicos, nosotros tenemos que estar pensando que tenemos que competirle al mundo. Y ya no alcanza una empresa en un país que pueda hacer frente a la competitividad global, sino que hay que ir pensando en la estrategia que Argentina quiere hacer, hacia dónde se quiere, en qué mercado quiere participar y en qué características de mercado. Si vamos a hacer alimentos, agreguemos en la cadena de valor de, por ejemplo, las semillas. O a la leche, o a la carne, si pensamos que alimento es lo nuestro. Si vamos a hacer energía, seamos también, por ejemplo, la petroquímica es una industria que se deriva del petróleo. Si vamos a tener petróleo o vamos a tener gas, pensemos entonces en ser un proveedor también de todos los derivados que sacamos del petróleo. Pero eso exige políticas de unir partes de diferentes actores para lograr competitividad. Y a veces no alcanza ni con la estrategia de empresas de un solo país. A veces por bloques se pueden llegar a dar. Pero nosotros no lo estamos pensando a veces ni individualmente por estos altibajos de la economía argentina. Fuera muy importante armar un plan estratégico para decir, bueno, Argentina en qué puede participar como empresas particulares, como clúster, y después cómo podemos participar como bloque quizás con países del Mercosur. ¿Y usted al gobierno lo ve enfocado en resolver la macro o lo ve con la intención de cambiar el plan económico de Argentina, incluso en el plano productivo? Yo creo que lo veo enfocado en la macro, mucho más enfocado en resolver las cuestiones por ahí de fondo de la macroeconomía, pero la microeconomía requiere una mirada diferente, requiere una mirada de estrategia interna. Y temo, no lo puedo asegurar, pero temo que se caiga en lo que considero un error de todos los presidentes que hemos tenido en los últimos 40 años, desde la democracia, y estimo que en los gobiernos militares ha sucedido también, es de creer demasiado en el sistema productivo argentino. Y el sistema productivo argentino es un sistema diezmado. Nosotros no tenemos tanta provisión de cosas. Mira, se pone de manifiesto esto. Cuando se piensa ideológicamente en el libre comercio, para que haya libre comercio tiene que haber muchos oferentes. Si no, el libre comercio le cae al pelo al monopolista, a quien tiene el monopolio de algo. Hay empresas que ahora están en los diarios justamente por este problema, por monopolizar algún tipo de productos que se utilizaron en la Argentina. ¿Por qué? Porque no hay tantos oferentes. Hoy salen a criticar las medidas sobre las prepagas, pero hay pocos oferentes. Si tuviéramos muchos oferentes, la libre competencia funciona y entonces sí hay una competencia de precios. Si no, si son 3, se cartelizan y se termina la posibilidad de que el libre comercio sea una solución efectiva de competencia donde cada uno puede dar el servicio a mejor costo posible porque tiene que competir. Entonces, el sistema productivo argentino es de muy baja oferta porque hay muy pocos oferentes, porque hay muy pocas empresas. Entonces, el libre comercio, cuando se habilite eso, las 2 o 3 empresas pocas oferentes que hay en la Argentina van a tener que competir con las del mundo, que no van a poder enfrentar empresas que en nuestros mismos países limítrofes hace 40 años que están invirtiendo en su mismo negocio, empresas que recién salen a querer competir a nivel internacional. Claro. Porque son pocos oferentes. Entonces, estas van a presentar rápidamente la queja al gobierno para que cierre los mercados porque no van a ser competitivas, y ahí vamos a quedar presos de esos pocos oferentes. Si desarrollaríamos más empresas para tener una competitividad justa con muchos oferentes, entonces sí el libre comercio es posible. Pero en este caso es un talón de Aquiles que
puede llegar a tener el gobierno de Milei. Y la última es sobre digamos, siguiendo con la analogía. ¿Este desierto tiene fin este año o todavía va a requerir de más tiempo de sacrificio y caminata? Y quienes están vinculados a empresas que pueden llegar a tener rápidamente respuesta económica positiva, como es la minería, como es la energía, como es la agricultura, con los problemas que está teniendo últimamente, y si sigue bajando el precio va a ser menos competitiva, pero 16% menos el precio de la soja. Bueno, eso es porque dependemos de lo que el mundo nos paga, no de lo que nosotros pedimos. ¿Y por qué? Porque lo que nosotros estamos ofreciendo es un commodity. Y el commodity, el productor no define el precio. Entonces, ese es el problema de quienes producen commodity. Y Argentina depende exclusivamente de los commodities. Deberíamos ver la posibilidad de agregar valor a eso, donde nosotros decidimos a cuánto podemos vender el producto. Pero eso requiere conocimiento e inversión. Y esa inversión, alguien tiene que estar dispuesto a hacerla. Y hace varios años que el negocio financiero ha sido mucho más tentador y seguro que el negocio productivo. Gracias por haber venido.